Bien, buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de reflexión. La verdad es que fue algo difícil escoger el nombre porque la idea es que no sea solo una charla, sino que también haya retroalimentación, haya preguntas y reflexión, la verdad, sobre este tema de las elecciones y cómo debe ser la manera en que como cristianos enfrentemos esta instancia. Vamos a orar en primer lugar y les voy a pedir que me acompañen entonces para ir al Señor en oración. Padre bueno, gracias le damos por este tiempo que podemos tener de reflexionar desde su palabra. Le damos gracias también por los medios que nos da para poder conectarnos, para poder realizar esta instancia de manera virtual, Señor. Gracias por las ventajas que esto tiene, Señor, y ayúdenos también a lidiar con las desventajas de que sea de manera virtual. Permítanos, Señor, reflexionar ante este tema de manera sincera, de acuerdo a la palabra, permitir que ideas que podamos tener que sean incorrectas puedan ser derribadas por la verdad de su palabra, Señor, y también seamos informados y orientados en aquellas cosas de las que debemos estar enterados, Señor, y que debemos considerar de cara a estas elecciones. Por favor, ayúdenos, Señor, y en particular, permítame ser sabio, permítame ser veraz y ser fiel a todo lo que su palabra enseña. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tengo una presentación preparada para esta ocasión, así que voy a compartir la pantalla y me confirman ahí si se ve la presentación. Bien, bien, hermanos. Entonces, tenemos, como decía, estas elecciones en el día 14 y la idea es reflexionar desde la escritura en algunos aspectos esenciales de cara a este evento. Bien, y vamos a ir avanzando entonces en los objetivos. La verdad, hermano, los objetivos son bien humildes porque en este ratito corto que tenemos es difícil poder tratar algo tan profundo como la relación entre el cristiano, la autoridad civil, la vida política, ¿cierto? Es algo que demanda una serie completa y bibliotecas sobre esto, ¿cierto? Y muchos libros, tomos escritos. Así que la idea es exponer algunos aspectos elementales, es decir, básicos, sobre la relación del cristiano y la iglesia con la autoridad civil. También presentar algunos desafíos y conceptos incorrectos que dificultan el ejercicio de nuestros deberes civiles y también orientar sobre las visiones políticas que están en juego en estas elecciones presidenciales. Vamos entonces con primero lo que la Biblia nos enseña sobre el gobierno civil. Insisto, algo muy elemental. Si vamos a Romanos 13, les pido que podamos ir allí a ese texto porque allí tenemos un pasaje que es de los más específicos que podemos encontrar en la Escritura sobre la autoridad, el cristiano ante la autoridad y el rol que ellas desempeñan y que nosotros también jugamos en esta vida pública. Dice Romanos 13, desde el verso 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios o de parte de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Dice, paguen a todos a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Bien, tenemos entonces este texto que nos habla de cómo Dios estableció las autoridades y aquí no debemos malentender, hermanos, muchas veces se dice que Dios aprueba
al que está actualmente gobernando, por ejemplo, un dictador o un tirano, porque Romanos 13 dice que Dios estableció la autoridad, pero Él estableció la autoridad. Eso no significa que está aprobando específicamente o respaldando al que actualmente está ejerciendo un cargo de representación o un cargo político. Porque puede ser que esa persona vaya contra todo lo que Dios revela en su palabra o persiga a la iglesia, ¿cierto? Eso no significa que Dios está aprobando ese actuar, sino que la autoridad como tal, el puesto o cargo, si se quiere, el lugar de autoridad, ha sido establecido por Dios. Dios quiso que haya hombres gobernados por otros hombres, o que haya hombres ejerciendo una autoridad que viene de parte de Él. Y eso, ojo, esto va en dos direcciones, porque por un lado nos habla de los deberes de los súbditos o ciudadanos ya en el lenguaje actual, de tener una actitud de sumisión y de respeto, pero por otro lado nos habla también del deber de la autoridad de ejercer ese rol rindiendo cuentas al Señor. Es decir, no debe sobrepasarse del lugar que Dios le ha establecido, no debe ser arbitrario, no debe ser caprichoso, no debe ser tiránico y todo lo que implica entonces ejercer una autoridad en delegación de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, Dios estableció la autoridad. Esto expresa también lo ordenado en el quinto mandamiento. Si uno ve Éxodo 20, verso 12, podemos ver allí que se establece el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, alguien podrá preguntar qué tiene que ver acá la autoridad si está hablando del padre y la madre. Bueno, como hemos hablado en la serie sobre los 10 mandamientos y cada vez que exponemos la ley moral de Dios, los mandamientos son algo así como títulos o encabezados que incluyen toda la voluntad de Dios revelada sobre un determinado aspecto. La están condensando en un enunciado. Entonces, al decir que se debe honrar al padre y madre, toma a la autoridad más cercana que tenemos, a la más íntima, a la más familiar, y con ella está reflejando toda autoridad humana a la que nosotros también debemos someternos. Bien, entonces, eh, lo que vemos acá en este quinto mandamiento es que se nos ordena someternos piadosamente a las autoridades que Dios ha impuesto. Y como decía Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Si hay un puesto de autoridad, ya sea en la esfera laboral, en la esfera familiar, en la esfera civil, en la esfera eclesiástica, esa autoridad como tal ha sido establecida por Dios. Otra cosa que vemos en la Biblia respecto del gobierno es que es inseparable de una religión. La verdad es que eso hoy día nos parece algo arcaico, ¿cierto? Porque está este tema de la separación de iglesia y Estado, el Estado laico, que en realidad es bastante engañoso ese término, porque pareciera que podría existir un Estado neutral, pero la verdad es que en la Biblia no hay un gobierno neutral o una autoridad neutral. Si nosotros vemos, por ejemplo, cada vez que se habla de la autoridad y se enfoca eh, en la relación entre el pueblo de Dios y una autoridad, tiene que ver para bien o para mal con la religión que esa autoridad profese. Por ejemplo, en el caso de Faraón e Israel en Egipto, ¿cuál era el núcleo de lo que debatía Moisés con Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me adore, ¿cierto? Decía el Señor. Y era un conflicto sobre la adoración. ¿A quién iba a servir ese pueblo? ¿A quién iba a adorar? Lo que pasó con la estatua de oro de Nabucodonosor. Es un conflicto también que tiene que ver con quién es el rey, el soberano de todas las cosas. Y Nabucodonosor termina en el capítulo 4 reconociendo que Dios es el único soberano que hace lo que quiere, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo constantemente el tema de la autoridad está relacionado con la religión. Y también lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a ver cómo la autoridad constantemente está persiguiendo a los cristianos por el hecho de que reconocen a Cristo como rey y no reconocen a la deidad que se impone como la bestia, por ejemplo la deidad que promueve el falso profeta, la deidad que se adora en Babilonia. Bien, entonces es algo que atraviesa toda la Biblia y la verdad es que las sociedades lo entendieron así. Siempre hubo una unidad de pueblo, gobernante, religión
Y todo eso era algo que estaba de alguna forma soldado, algo que estaba unido, una cohesión que debía existir incluso en el Imperio Romano. Se admitían varios dioses, ¿cierto? Como se dejaba a los pueblos que adoraran a sus propios dioses, siempre que reconocieran al César, por ejemplo. Y el César tenía esta figura divina. Entonces, ¿dónde estaba ahí la unidad? A pesar de que había una especie de pluralismo, una especie, lo recalco, de pluralismo, la unidad de religión estaba en el culto al César. Bien, entonces, hoy día es bueno que nos preguntemos dónde está esa unidad, porque siempre va a haber una unidad en torno a un culto. La pregunta es, ¿a qué se le está rindiendo culto o a qué se le está exigiendo que se rinda culto en nuestra sociedad actualmente, que no se puede cuestionar, que no se puede negar, ¿cierto?, contra lo que no se puede hablar? Eso en cuanto a una introducción muy breve, hermano, sobre la Biblia y el gobierno civil. Ahora, la visión que nos presenta la Escritura y que reconocemos confesionalmente y como iglesia es la de los dos reinos. Más allá de que en esto hay bastantes matices, hermanos, insisto, estoy siendo muy introductorio, pero ¿qué implica esta visión de los dos reinos? En realidad, le pongo dos reinos entre comillas porque es un reino de Dios. Dios ejerce su autoridad, su soberanía, que es única, pero en dos dimensiones que son distinguibles, aunque no las podemos separar porque es una soberanía de Dios, pero la ejerce en dos dimensiones en esta creación bajo el pecado. Una es el reino civil y ahí actúa su providencia, se expresa en la autoridad civil, en el poder de la espada, y la otra dimensión es el reino espiritual o redentor. Bien, es donde el Señor está aplicando su gracia salvadora, sus propósitos salvíficos. ¿Y eso en qué se expresa visiblemente? En la iglesia. Y ahí el poder no es el de la espada, sino el de las llaves, que abre o cierra el reino de los cielos. Y ahí está abrir el reino de los cielos a través de la predicación de la palabra, cerrar el reino de los cielos a través de la disciplina eclesiástica. ¿Cierto? Eso es muy explicado muy básicamente. Entonces son dos dimensiones en las que el Señor ejerce su soberanía, que es única, y por eso se le llama dos reinos o dos dominios. Bien, y cada dimensión tiene atribuciones distintas que no se deben mezclar. La autoridad civil tiene una esfera en la que ejerce esa autoridad, y esa autoridad viene directamente de parte de Dios y debe mantenerse en esa esfera, no sobrepasarse de esa esfera. Por ejemplo, en las atribuciones que Dios da a los padres no se debería meter el gobernante civil. En las atribuciones que Dios da a la iglesia no se debería meter el gobernante civil, sino que debería permanecer en aquellas atribuciones que Dios le ha entregado. Bien, y por otro lado, tenemos a la iglesia, que tiene este poder de las llaves y donde Cristo está ejerciendo este poder espiritual, ¿cierto? Este reino espiritual y salvífico. Y la iglesia también deriva su autoridad directamente de parte de Dios. Eso es importante decirlo porque la iglesia no recibe la autoridad a través del Estado, ni el Estado recibe la autoridad a través de la iglesia, sino que cada uno recibe su autoridad directamente de parte de Dios y tiene sus atribuciones. Y así tampoco la iglesia puede sobrepasarse en sus atribuciones y, por ejemplo, inmiscuirse en aspectos que son de la familia o en aspectos que son del Estado. Y en cada una de estas dimensiones el Señor está cumpliendo sus propósitos. Bien, cada uno de estas dimensiones, la civil y la espiritual, existen para que Dios ejerza allí sus propósitos y cumpla sus propósitos. A todo esto, hermanos, si hay preguntas o intervenciones, las pueden ir realizando y no hay problema. A lo mejor hay aspectos que están contemplados para ser tratados más adelante. Si es así, les voy a comentar para que tengan un poco más de paciencia y puedan esperar a que se vaya desarrollando la exposición. O también puede ser aspectos a profundizar que ustedes puedan creer que o considerar que no han sido abordados a lo mejor con toda la profundidad que podrían serlo. Bien, entonces, eh, eso en cuanto a los dos reinos. Y en el caso de cada reino, esto se relaciona con los pactos de Dios. Hay un pacto que es el pacto con Noé, que se relaciona con el pacto que Dios hizo con Adán en la creación, donde le da este mandato de someter a la creación, subyugarla, ¿cierto? Sabemos que ese pacto, que está en Génesis 1, desde el verso 28 en adelante, se relaciona con que el hombre está hecho a imagen de Dios, pero
luego de esa revelación, de ese pacto, viene el pecado del hombre, que no destruye la imagen de Dios, pero sí la estropea. Es decir, no la borra completamente, pero sí la difumina, la estropea en el hombre, de manera que ahora el hombre no puede cumplir naturalmente los propósitos de Dios, sino que el pecado es un obstáculo insalvable en la vida que él debiese vivir, ¿cierto? Y no puede vivir por causa del pecado. Entonces, en el pacto con Noé, el Señor de alguna forma reformula el pacto de la creación, pero además agrega un aspecto importante. Dice Génesis 9, verso 5 en adelante, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Ahí, aquí se establece como se ha considerado el carácter sagrado de la vida humana y se establece la sanción ante el homicidio, que es la pena capital. Y eso implica que va a tener que existir un gobierno o unas autoridades que se hagan cargo de esto, porque no se trata simplemente de una venganza privada, una venganza personal, sino que hay una autoridad que debe ejercer este poder que Dios está dando acá en nombre de Dios. Y eso es lo que Pablo también tiene en mente en Romanos capítulo 13. Recordemos que el pacto con Noé se ha llamado un pacto de preservación. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la salvación en cuanto a dar vida eterna a la humanidad, sino que tiene que ver con la preservación de la creación y de la humanidad hasta que Dios cumpla todos sus propósitos redentores. Bien, entonces, por eso dice que mientras haya día y noche, seguirá existiendo el invierno, ¿cierto? El verano, y el Señor no va a destruir nuevamente por un diluvio la creación, sino que esta va a ser preservada y la humanidad va a ser preservada para que el Señor desarrolle sus planes de salvación. Y en esto entonces es vital también la convivencia social y le encarga al hombre que se haga cargo entonces de castigar el crimen, el delito. ¿Y cuál es el crimen más vil, más abyecto, el que tiene una consecuencia más definitiva respecto del otro? El homicidio, porque quita la vida, ¿cierto? La existencia misma. Y ante eso se debe reconocer que hemos sido hechos a imagen de Dios y que por ese hecho el crimen del homicidio debe ser castigado con la pena capital. Bien, y notemos aquí que es un pacto universal, es un pacto no solo con, en este caso, lo que vendría a ser Israel más adelante, sino que es un pacto con toda la humanidad e incluso incluye la creación. Por eso la señal del arco iris también, ¿cierto? Entonces, este reino providencial, esta autoridad civil, se deriva también del pacto con Noé. Tiene que ver con la preservación de la humanidad y de la creación para que Dios desarrolle sus propósitos salvadores. Y por eso también dice en Romanos 13 que la autoridad es siervo de Dios, es servidor de Dios. Fíjense la palabra que ocupa, ministro de Dios. Eso significa servidor. Es un servidor de Dios para castigar al que hace el mal y para animar, ¿cierto?, al que hace el bien. Por otro lado, el reino salvífico, el reino redentor, se basa en el pacto de gracia, ¿cierto? Y ahí tenemos textos como Efesios 1, donde el Señor aclara que Cristo ha sido dado por cabeza, ¿cierto? Si vemos desde el versículo 20, dice, ese poder obró, Efesios 1:20 en adelante, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cierto? Ahí tenemos el reino espiritual, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces la iglesia es aquel órgano visible, es el cuerpo de Cristo en el cual Él está ejerciendo este reino espiritual y de una forma en que no lo hace en ningún otro lado aparte de la iglesia. Bien, es en la iglesia donde se manifiesta este reino redentor del Señor. Dice la Confesión Bautista de 1689 en el capítulo 24, párrafo 1. Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido
autoridades civiles, para sujetarse a él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Bien, entonces, aunque la confesión explícitamente no ocupa el término dos reinos, sí recoge la idea, porque en el capítulo 26 y en el capítulo 8 se nos habla de, específicamente el capítulo 8 de Cristo como mediador, en el capítulo 26 se nos habla de la iglesia y se establecen ciertas autoridades, ciertas, digo, atribuciones, facultades de la iglesia, donde ella ejerce una autoridad que viene de parte de Dios y esas atribuciones no se mezclan ni se confunden con las de las autoridades civiles que encontramos en el capítulo 24, donde también allí se establece que la fuente de esa autoridad civil es el Señor, es la soberanía, el señorío de Dios. De ahí es que deriva su autoridad y la ejerce también con los propósitos que Dios estableció. Y es importante que esa autoridad puede no ser cristiana, o sea, me refiero a quien está ejerciendo la autoridad. Puede que no sea cristiano, puede incluso que sea pagano, pero aunque él no lo sepa, cuando él castiga lo malo y cuando él encomia lo bueno o anima a lo bueno, refiriéndonos acá en términos morales, él está sirviendo a Dios en ese aspecto y está reflejando entonces el dominio y el señorío de Dios para que la humanidad sea preservada. Y por eso autores como Calvino decían que incluso malos gobiernos son preferibles a la anarquía, que es un mal en sí mismo. La ausencia de gobierno, la ausencia de autoridad. Entonces, ante esto, quisiera preguntar si hay hasta ahora comentarios, preguntas, también hay aportes que puedan hacer los maestros de la congregación, los pastores que estén presentes. Si no, continuamos. Bueno, y me interrumpen, digo, cuando estimen conveniente. Bien, ante esto hay algunos desafíos, hermanos, y no se preocupe si es que no entiende algún concepto allí, porque la idea es ir desglosando esto, y aquí es donde vamos a pasar probablemente un mayor tiempo en esta lámina. En primer lugar, menciono la constantinización de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hubo un emperador romano llamado Constantino, y él, después de después de 200 y algo años de persecución de la iglesia, por primera vez tolera a la iglesia, la reconoce como una religión lícita, ¿bien? Porque en un primer término, cuando comienza la iglesia del Nuevo Pacto, comienza a expandirse por el Imperio Romano y más allá incluso de sus dominios, este camino del que se hablaba, ¿cierto? Fue considerado como una secta judía en un primer término y fue perseguido allí donde el judaísmo fue perseguido también. Pero luego fue distinguido del judaísmo y también fue perseguido ahora en su propio mérito. Incluso también los judíos, como vemos en el libro de Hechos, los judíos no creyentes en Jesús, fueron de los principales perseguidores de la iglesia o promotores de la persecución. Ellos acusaban a los cristianos. Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 17, donde se nos dice, en uno aquí están Hechos 17, verso 7, fíjense que esta acusación la hacen los judíos no creyentes contra los cristianos. Dice desde el verso 6, voy a leer, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. En otra versión dice al mundo entero, ¿cierto? Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César. Fíjense, la acusación acá, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, fíjense que la persecución y la acusación directa contra los cristianos se basa en que ellos reconocían a otro rey, otra autoridad por sobre César, que es Jesús. Es un conflicto de soberanía, de autoridad, ¿cierto? Y en este caso los judíos estaban acusando a los cristianos de tener otra autoridad por sobre César. Y así el cristianismo también
comenzó a ser perseguido, hay que decir una cosa, a veces se piensa que los cristianos en toda región del imperio y en todo tiempo en que existieron como tales, ¿cierto? Como ya Iglesia de Cristo, fueron perseguidos, pero no es así. Hubo periodos de persecución específicos y regiones donde se concentraba especialmente esa persecución, mientras en otras regiones se disfrutaba de relativa tolerancia y relativa paz. Bien, entonces, bajo emperadores como Domiciano, que reclamaban ser Dios y Señor, Dominus et Deus, ahí era Señor y Dios. Claro, si el emperador especialmente reclamaba el culto para sí mismo, eso lo sufría la iglesia, sobre todo en las regiones más romanizadas, donde estaban establecidas las autoridades romanas más representativas, y allí entonces la iglesia era perseguida por no rendir este culto al emperador. Y desde luego hubo también algunas facciones dentro de la iglesia que intentaron encontrar un camino del medio. Y por eso en las cartas a las iglesias en Apocalipsis se advierte de que no hay camino del medio, ¿cierto? Que no hay posibilidad de rendir culto a los ídolos y al mismo tiempo seguir el camino de Cristo. Y la iglesia que cayera en esto, o parte de la iglesia que cayera en esto, debía arrepentirse. Bien, entonces, para llegar a lo de la constantinización, luego de estas etapas sucesivas de persecución, estos episodios, sobre todo ciclos de persecución, llega el emperador Constantino que en el año 313 dicta el Edicto de Milán que declara al cristianismo como religión lícita. Eso significa que ya no iba a ser perseguida. Y esto, la verdad es que motivó una reacción en la iglesia que no fue unificada. Por un lado, estuvieron los entusiastas de Constantino. Entre ellos se contaba un obispo llamado Eusebio, que era prácticamente se podría decir, un hombre que pensaba en Constantino como un enviado de Dios directo, ¿cierto? Y que estaba siendo usado por Dios para ya terminar con la persecución y que debía ser respaldado por la iglesia, apoyado en todo, ¿cierto? Y a pesar de que Constantino fue un poco ambiguo en cuanto a su propia conversión, de hecho fue bautizado ya para el momento de su muerte, sí se le consideraba por estos entusiastas, que fueron muchos, como como un hombre que estaba siendo usado por Dios, un enviado de Dios, algo así como un Ciro en la Escritura, ¿cierto? Si ustedes ven a Ciro en, en el libro de Esdras, por ejemplo, al inicio del libro de Esdras se le va a presentar de esta forma como un hombre usado por Dios. Pero por otro lado, hubo otros que consideraron que la iglesia con esto se estaba corrompiendo y ahí hubo un gran impulso de el movimiento del monasticismo. Hubo muchos que huyeron al desierto y siguieron el camino del monasticismo, de ser monjes, ¿cierto? Huyendo de una iglesia que se estaba corrompiendo con la autoridad civil. Ahora, más concretamente, ¿qué sería la constantinización de la iglesia? Sería la visión de la autoridad como algo santificado, por decirlo de alguna forma, y que empieza a tener atribuciones sobre la iglesia, que empieza a tomar decisiones sobre asuntos de la iglesia. Por ejemplo, de ahí en lo sucesivo, el mismo Constantino citó al concilio de Nicea para tratar el asunto del arrianismo. Después se citaría el concilio de Constantinopla y así otros concilios y todos se hacían con la venia del emperador o tratando de que finalmente fuera el emperador el involucrado en aclarar estos aspectos de fe, siendo que era un tema interno de la iglesia. Después ya con el emperador Teodosio, el edicto de Tesalónica en el 380 aproximadamente, ya el cristianismo no solo es una religión lícita, sino que es la religión oficial del imperio. Bien, entonces ya ahí los asuntos de la iglesia se confunden con los asuntos imperiales y los obispos ya no solo son vistos como figuras espirituales, sino como figuras políticas también. De hecho, está el caso de, por ejemplo, Sinesio de Cirene, que él no quería ser obispo y él ni siquiera estaba tan convencido de su cristianismo, pero fue llamado a ser obispo porque el pueblo lo consideraba como una autoridad que podía representarlo. Los obispos incluso tuvieron roles como el hecho de interceder por su ciudad ante el emperador y cosas así. Entonces ya se empieza a confundir la figura
civil como autoridad espiritual y también la figura espiritual como autoridad civil. Hay una confusión de roles y eso es algo que perduró en la iglesia y que también a partir de este fenómeno de la constantinización tenemos el hecho de, por ejemplo, que el Papa debía coronar a los reyes o a los emperadores, ¿cierto? Y ya hay una amalgama entre el poder civil y el poder espiritual. Bien, entonces debemos tener cuidado en los ecos que esto pueda tener en nuestros días, en la forma en que podamos ver a ciertas figuras políticas como ese enviado de Dios, así como Constantino, ¿cierto? Que nos va a traer a una nueva era del cristianismo, que nos va a reivindicar como iglesia, que nos va a permitir ascender en nuestra posición, ser más influyentes y todo lo demás. Algo así como se vio a Constantino. Claro, no va a ser a la escala de un emperador romano, pero sí podemos tener ecos de esta visión en la manera en que estamos considerando las autoridades. Relacionado con esto, aunque no es el mismo fenómeno exactamente, está el nacionalismo cristiano, ¿cierto? Considerar que Dios hizo un pacto especial con mi nación y en ese sentido mi nación tiene un rol que jugar en el mundo que está relacionado con el plan de Dios y hay una visión entonces de el cristianismo que se va mezclando con un programa político, pero no solo un programa político, sino también una identidad nacional, y ahí entonces se mezclan varias cosas, como finalmente es mal entender la posición de una nación en particular como si fuera la continuación, algo así como la continuación del Israel, del Israel del Antiguo Testamento, de ese reino terrenal que tiene la bendición de Dios, que tiene la ley de Dios, que es el pueblo de Dios, ¿cierto? Y eso lo vemos en reinos medievales, lo vemos también mezclado con los movimientos nacionalistas del siglo XIX y podemos verlo también hoy día. Hoy día hay movimientos que pueden promover este tipo de visión, de que nuestra nación tiene un llamado de parte de Dios especial, un rol que jugar especial y que de alguna forma somos favorecidos por Dios de una manera especial como nación, ¿cierto? Y eso también es peligroso porque el Señor, sin negar que tenemos una nacionalidad, una ciudadanía en esta tierra, nos dice que hemos sido redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Es decir, por sobre nuestra nación terrenal está la iglesia. Fíjense que ahí se cambia mi identidad o se mezcla mi identidad espiritual con la iglesia como pueblo de Dios, con mi identidad con el pueblo al que pertenezco, como si ambas cosas fueran lo mismo. Entonces también debemos tener cuidado con este fenómeno. Insisto, hermanos, si hay preguntas o aportes, son bienvenidos. También está el liberalismo, hermanos, que aquí podemos decir en gran medida que el liberalismo es algo así como la atmósfera que estamos respirando actualmente, o sea, la atmósfera de ideas que estamos respirando actualmente. Me explico. Eh, Muchas veces hablamos como liberales y más como liberales que como cristianos, sin darnos cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Con todo este aspecto de esta situación de la ideología de género, de la comunidad LGBT y todo esto, muchas veces podemos escuchar o leer a cristianos diciendo algo así. Yo no tengo problema con que tú te identifiques como una mujer, siendo un hombre o incluso como un perro, ¿cierto? No tengo problema con eso mientras tú no afectes mi derecho a vivir mi fe y no quieras imponer esa creencia a mis niños, por ejemplo. ¿Han escuchado eso de parte de cristianos? Bueno, eso no viene de una convicción cristiana, sino de una convicción liberal. Porque el liberalismo, ¿con qué tiene que ver? Con una libertad de conciencia, pero no basada en el hecho de que somos creados a imagen de Dios y que tenemos una responsabilidad que ejercer delante de Dios y una libertad que Dios nos da, sino que parte desde el individuo. El individuo es su punto de partida. El individuo como unidad, ¿cierto? Racional, que tiene derechos previos a la sociedad. No es lo mismo, no es el mismo punto de partida que el hecho de decir que somos creados a imagen de Dios y que debemos reflejar esa imagen y ser fieles a esa imagen y ser fieles a la ley moral de Dios. No es el mismo punto de partida. Entonces, el liberalismo nace luego de un contexto de guerras religiosas
particularmente entre protestantes y católicos, guerras que desangraron Europa, que causaron muchos muertos, que pusieron en peligro naciones enteras y que por lo mismo, bueno, llega un punto en que dicen, bueno, basta de pelear, cada uno con su creencia, estoy resumiendo mucho y simplificando mucho, pero para que se entienda, cada uno con su creencia y podemos convivir bajo un Estado que no se compromete, ya sea con el catolicismo o el protestantismo en alguna de sus líneas, ¿cierto?, denominacionales, sino que es un Estado que, como un paraguas, ampara a distintas visiones que pueden coexistir. Es un pluralismo que se va desarrollando cada vez más porque se plantea por autores como John Locke en los años 1600 por primera vez, y ahí por ejemplo, se habla de un Estado que debe proteger al individuo, ¿cierto?, en su libertad, su propiedad y la vida. Y son aspectos básicos a los que debe abocarse el Estado y debe respetar la fe y la conciencia de cada uno, no se mete en aspectos de religión y es un Estado que pretende mantenerse neutral en este aspecto de la conciencia. Bien, pero si bien es cierto, nosotros, sobre todo como bautistas, podemos decir que hemos sostenido la libertad de conciencia, aún antes del liberalismo, partimos de una base distinta. Y partimos de la base de que la fe no se debe imponer por la espada, por el poder de la espada, sino que a través de la evangelización. Pero no significa que el Estado sea neutral. El Estado debe seguir estando sometido al señorío y la soberanía de Dios. Pero, eh, perdón, alguien se silenció por ahí. Pero lo que vemos es que la base del liberalismo es distinta. Habla de un individuo que es previo a la sociedad y que tiene derechos que son preexistentes a la sociedad. Bien, entonces debemos tener cuidado con confundir la visión liberal con la cristiana. No hablar de la misma base, entender bien desde qué base nosotros estamos hablando y sosteniendo, por ejemplo, algo como la libertad de conciencia o la libertad de culto. Debemos estar seguros, ¿cierto?, de tener una cosmovisión propiamente cristiana en ese sentido y no solamente hablar de libertad a secas. Porque en el liberalismo, si bien es cierto, hay un debate bastante grande de qué es el liberalismo en concreto, porque hay varias definiciones. Algo que destaca en todas las visiones de liberalismo es la autonomía individual, o la autodeterminación. Y si vemos autonomía, es decir, que el yo o uno es su propia ley, eso contradice el cristianismo, donde tenemos una ley que Dios da, ¿cierto? Una ley universal, donde yo no puedo reclamar una autonomía frente a Dios. De hecho, Adán y Eva lo que hicieron fue reclamarse autónomos, reclamarse como autónomos, su propia ley, ¿cierto? Ellos fueron ley para sí mismos y esa fue su caída, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado una vez más con el liberalismo. También relacionado con el liberalismo está la visión del contrato social. ¿Y a qué se refiere esto? Que la autoridad en una sociedad determinada existe porque hay un contrato implícito entre los ciudadanos o los súbditos, pero hoy día hablaríamos más bien de ciudadanos. Hay un contrato, un acuerdo implícito de que reconocemos a una autoridad y esa autoridad nos rinde cuentas a nosotros, pero ¿de dónde viene la autoridad? Del acuerdo entre los miembros de esa sociedad. O sea, viene de lo que llamemos como pueblo o nación o sociedad, ¿cierto? Que genera un acuerdo de ser gobernados de cierta manera y por ciertas personas. Entonces, la soberanía está en esa sociedad, en ese pueblo. Y la fuente de la autoridad es ese pueblo. Bien, entonces, esa visión me atrevo a decir que se nos enseñó a todos en el colegio. De que para nosotros esta visión que se relaciona con autores de la Ilustración y autores liberales, para nosotros era como la visión, ¿cierto? Este contrato social que sería lo que justifica que tengamos las autoridades que tenemos. Pero la Biblia no nos habla de esto, sino que nos habla de una soberanía que viene de Dios. O sea, ¿qué es lo que dice Romanos 13? Toda autoridad viene porque un pueblo se puso de acuerdo, hay un acuerdo implícito para tener ciertos gobernantes o ser gobernado de cierta forma. No, dice, toda autoridad existe de parte de Dios, ¿cierto? Por Dios ha sido constituida. Entonces, eso genera, eso impacta a todo, hermanos, porque
¿A quién le rinde cuenta el gobernante? En primer lugar, ¿al pueblo o a Dios? Le rinde cuentas a Dios. Y claro, eso puede ser mal utilizado en el sentido de que el gobernante puede decir, bueno, yo le rindo cuenta a Dios nomás, pero yo decido quién es Dios. No, pero hablando en términos bíblicos, significa que el gobernante está sujeto al Dios verdadero, al único Dios vivo y verdadero, y ese Dios es el que establece la ley, los parámetros para esa autoridad y las facultades de esa autoridad. Entonces, es una visión muy distinta al contractualismo o al contrato social. También relacionado con esto, hay visiones acá que se van entremezclando, hermano, se van eh, entretejiendo, incluso aunque partan de fundamentos distintos, pero entre el transcurso de la historia y cómo se va amalgamando todo, ¿cierto?, en el pensamiento de las distintas naciones, se van confundiendo varias visiones o se van fusionando. Entonces, está el pensamiento revolucionario expresado en la Revolución Francesa. Y este punto, hermanos, creo que da para una sesión por sí sola o para una serie de sesiones. Hay un libro muy brillante sobre este tema que se llama Incredulidad y Revolución, que lo recomiendo porque ahora acaba de ser reeditado. El autor es neerlandés, es un nombre medio enredado, pero es Guillaume, como Guillermo, Guillaume Groen van Prinsterer. Y él habla del impacto de la Revolución Francesa en Occidente y de cómo triunfó completamente la idea de la Revolución Francesa. ¿Cuál es la idea de fondo de la Revolución Francesa? Justamente lleva este aspecto que yo le estaba hablando ahora, del contrato social y de la visión de la autoridad como algo que proviene del hombre y para el hombre, la lleva a su extremo. Bien, porque hasta ese momento la visión que había predominado era la del derecho divino. Es decir, que la soberanía y el gran soberano es Dios y de él viene la fuente de la autoridad. Y los reyes, los monarcas, los príncipes, todos derivaban su autoridad de ese derecho divino. Y sin duda eso fue abusado en muchos aspectos. O sea, se ocupaba ese derecho divino para justificar abusos, tiranía, en fin. Pero también, eh, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su visión de la monarquía, por ejemplo? De las monarquías medievales, de las monarquías de la era, incluso entrando hacia la modernidad. Me atrevería a decir que la visión, a lo mejor incluso más allá de ustedes, la visión de la sociedad completamente es negativa. Se le ve como algo necesariamente opresivo a la monarquía, se le ve como algo necesariamente abusivo, como algo que pertenece al pasado, ¿cierto? Y esto en gran medida es la propaganda de la Revolución Francesa, que triunfó, digamos. Es la visión de la historia de la Revolución Francesa que logró hacer primar sus principios, logró convencer de sus principios a toda una posteridad de personas, ¿cierto?, que vendrían después de la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que hace la Revolución Francesa? Si nosotros vemos algo que caracterizó a esta revolución fue la guillotina, ¿cierto? Cómo se cortaba la cabeza bueno, se le cortó al mismo rey, Luis XVI, ¿cierto? Se le cortó a nobles, a príncipes. Pero relacionado con esta idea de la guillotina, lo que hace la Revolución Francesa es que descabezó a la sociedad porque ya le quitó, ¿cierto?, esta visión del derecho divino a Dios como cabeza, como soberano, y la sociedad se rige por sus propios términos. La sociedad al final depende de ese acuerdo mutuo del pueblo de reconocer a ciertos gobernantes. Entonces, ya la autoridad, el ejercicio de la autoridad no tiene nada que ver con Dios ahora. O sea, incluso, bueno, por tradición, se siguió manteniendo, por ejemplo, en el mismo Congreso, hasta nuestro Congreso de Chile, ¿cierto? Se siguió manteniendo el iniciar las sesiones del Congreso en el nombre de Dios. Pero fíjense que hace poquito se presentó un proyecto para que esto ya no fuera así, porque ¿qué tiene que ver Dios con esto, ¿cierto? Decían los que presentaron el proyecto, entre ellos Camila Vallejo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver Dios con esto que estamos haciendo acá, si nosotros, el pueblo, somos los que nos autodeterminamos, los que decidimos nuestro destino, ¿cierto? Entonces, fíjense
cómo la visión revolucionaria comenzó en Francia, ¿cierto? Fue resistida por las monarquías que la rodeaban. Hubo una guerra incluso contra Francia, entre ellos Prusia, Inglaterra, y otras monarquías cercanas, ¿cierto? Que rodeaban a Francia para evitar que la revolución se expandiera. Pero fue una ola imparable, incluso más que en lo militar, en lo ideológico, porque incluso las monarquías que tenemos hoy día son monarquías de adorno, son ornamentales simplemente, no cumplen un rol real como las monarquías antiguas. Y eso tiene que ver, incluso más que con la monarquía, como decía, con el hecho de descabezar a la sociedad y con el hecho de trasladar la soberanía desde Dios ahora al pueblo. Pero eso igual es engañoso porque el pueblo no tiene voz en sí mismo, sino que es representado. Entonces aquellos que dicen ejercer la soberanía en nombre del pueblo son supuestamente los que hablan a nombre del pueblo y por lo mismo muy engañoso. Más que ser la soberanía del pueblo, es la soberanía de los supuestos representantes del pueblo, que se alzan a sí mismos de esa manera. Entonces, eso en cuanto a la Revolución Francesa, creo, hermanos, que estamos todavía en la onda expansiva. Si uno piensa en una bomba, ¿cierto? La bomba tiene la explosión, pero esa explosión tiene una onda, ¿cierto? Una onda expansiva. E históricamente creo que todavía estamos en la onda expansiva de esa revolución francesa y todavía no hemos visto todas sus consecuencias. Pero en gran parte lo que vivimos en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI tiene que ver con ese cambio de paradigma, desde el derecho divino a la soberanía del pueblo. Si ustedes leen las constituciones de los distintos países en Occidente, lo que van a decir es que la soberanía, en su mayoría lo que van a decir es que la soberanía reside en la nación o en el pueblo. Bien, y ese principio revolucionario es algo que sigue estando ahí. Fíjense que la revolución o ser revolucionario se ve como algo positivo en general. Debe haber un cambio, debe seguir habiendo un cambio, como que estamos en una transición, siempre, ¿cierto? En otro momento de la historia lo que se valoró fue más bien la estabilidad y la tradición. Es decir, que no hubiera grandes cambios, pero ahora tenemos ese principio de que debe seguir impulsándose un cambio o el cambio de régimen hacia algo más allá, ¿cierto? Hacia un mañana el lenguaje, si ustedes podrán notar, de los avances sociales, los avances civilizatorios, ¿cierto? Está en la línea de este continuo, esta línea como hacia adelante, este continuo progreso. Bien, por eso algunos le llaman, también se pusieron a sí mismos progresistas. Bien, porque siempre tenemos que ir avanzando hacia ese continuo progreso. Em, También se relaciona esto, hermano, la Revolución Francesa luego dio paso de alguna forma, se concretó en el gobierno de Napoleón, que como muchas veces ocurre en la historia, se convirtió en lo que juraron destruir, ¿cierto? O sea, la Revolución Francesa se inicia contra la monarquía y Napoleón, que se supone que encarna la visión revolucionaria, se transformó en un emperador al final. Bueno, pero ¿por qué nombro esto? Porque Napoleón impulsa una visión del Estado que también terminó prevaleciendo y de hecho influyó mucho en los estados latinoamericanos, entre los que estamos nosotros. Cuando se forman las naciones independientes aquí en América, en Latinoamérica, tienen muy en cuenta la visión de Napoleón, el Estado napoleónico, que es un Estado centralizado, que elimina o desconfía de estos departamentos locales o gobiernos locales, centraliza todo, es un gran aparato burocrático y que tiene que ver con lo que hablábamos de que siempre había una unidad entre pueblo, gobernante y religión. Y podríamos decir que hoy la religión que impera desde la autoridad civil es el estatismo, es el culto al Estado, ¿cierto? El Estado, esta visión del Estado como padre, como protector. Si ustedes pudieron apreciar en el proyecto que hubo, que fue rechazado, se le presentaba así, un Estado como un padre, un cuidador, desde la cuna hasta la tumba, un Estado que gobierna sobre nuestra conciencia, un Estado que cuida a nuestros hijos, que los educa, un Estado que nos da salud, un Estado que nos da prestaciones, que no nos desampara, ¿cierto? Eh, Vemos ahí una visión entonces del Estado como es una visión religiosa, aunque la gente no lo va a reconocer así,
pero es una idealización del Estado, de manera que termina siendo algo así como un Dios secularizado, es una religión secularizada. Entonces, también podemos encontrar, hermanos, de todos los vicios que hemos hablado o conceptos incorrectos, cristianos con una visión constantiniana, podríamos llamar, cristianos que tienen esta visión del nacionalismo, nacionalismo cristiano, cristianos que hablan como liberales, cristianos que tienen la concepción del contrato social, cristianos que tienen una visión revolucionaria de la sociedad, cristianos también estatistas, que ven al Estado de esta forma y creen que incluso el Estado así está cumpliendo con la misericordia que Dios nos habla en su palabra, ¿cierto? O con la ética de Jesús, siendo que no tiene nada que ver en ese sentido con los planteamientos de Jesús. Hasta aquí, hermanos, aportes, dudas, que la idea, como decía, es una instancia de reflexión. Doctor, hay una ¿Sí? consulta que plantearon por YouTube, la voy a leer. ¿Ya? Ya, dice, ¿qué opinas sobre la orden celote y los cristianos quienes sin querer creen en modelos ideológicos similares a este movilizados con el fin de poner más arriba al mismo Estado que a Cristo Jesús? Los celotes, orden celote. Claro, Pero ahí no sé si se refiere al movimiento que encontrábamos en el tiempo de Jesús o a otra visión. La verdad es que ignoro si es que no había escuchado si es que hay otro movimiento llamado orden celote. Pero en realidad los celotes, al menos del tiempo de Jesús, tenían que ver más bien con lo contrario, con una reacción revolucionaria o sediciosa, es decir, un intento de derrocar al gobierno, en este caso del Imperio Romano, a través de acciones de fuerza. Y, y bueno, entre eso estaba probablemente Barrabás, que aunque el término se ha traducido como ladrón, más bien si uno estudia el concepto en el original es sedicioso, una persona relacionada con provocar tumultos, con provocar estallidos, ¿cierto? Estallidos en donde la gente se quiere rebelar contra la autoridad establecida. Bueno, si se refiere a eso, la verdad es que no estamos llamados a eso como cristianos. No estamos llamados a la sedición, pero sí hay un lugar para la resistencia como cristianos ante un gobierno tiránico. Eso también ha sido desarrollado y entre ellos hay autores como John Knox que han hablado de esto y de hecho los que promovieron la independencia de Estados Unidos también apelaron a esto, ¿cierto? A la resistencia a un gobierno tiránico en su momento, porque hubo una discusión en Estados Unidos cuando fue la independencia entre los cristianos de si era legítimo rebelarse contra una autoridad que estaba, más allá de que estuviera siendo opresiva en algunos aspectos. Y la verdad es que es un tema bien difícil, porque por un lado se nos llama a someternos a la autoridad, pero por otro lado también vemos que la autoridad tiene un marco en el que debe ejercerse y ese marco da cuentas ante Dios. Debe ser en un marco de la ley natural de Dios. Esto tiene que ver con el sentido de lo bueno y lo malo, ¿cierto? De castigar el mal, de promover el bien. Y si hay una autoridad que se caracteriza entonces por abrazar el mal y por ejercer la autoridad de manera sanguinaria o violenta, ¿cierto? O promoviendo el mal, entonces sí hay un lugar para la resistencia. Incluso también lo vivimos en pandemia, no a una escala tan dramática, ¿cierto? Pero cuando se nos trataba de impedir las reuniones o regular las reuniones, nosotros no reconocimos ese mandato como legítimo, porque la autoridad civil no tiene poder para regular el culto a Dios, ¿cierto? Ni las reuniones de la iglesia. Y en su momento nosotros desconocimos los mandatos, tratamos de, no con una actitud sediciosa, pero sí con una resistencia como cristianos de que vamos a rendir culto igual a Dios, aunque la autoridad no nos permita hacerlo de la manera en que ante Dios estamos llamados a hacerlo. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta para la persona que la hizo, pero según lo que entendí al menos, eso es lo que puedo decir. ¿Algo más, hermanos, de parte de ustedes? Bien. Hay otra visión, hermanos, que
también podemos encontrar en medio del cristianismo que se llama dualismo, se relaciona con el número 2, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Porque se entiende que hay dos dimensiones que están estrictamente separadas. Una es nuestra vida en esta tierra, en este mundo bajo el pecado, y otra es nuestra vida espiritual, los aspectos espirituales de nuestra vida, el ir a la iglesia, el leer la Biblia, nuestras disciplinas espirituales por un lado, y por otro lado está la vida en este mundo, nuestro trabajo, nuestras relaciones, la vida política. Y ambas cosas no se mezclan y están de alguna forma separadas de manera estricta, ¿cierto? Pero lo que vemos en la Biblia es una vida integral, donde el cristiano se desempeña como tal, honrando a Dios en su trabajo, en su vida pública, en sus relaciones personales y también en la iglesia, en sus disciplinas espirituales personales. Entonces no hay algo así como una separación radical. ¿Y qué efectos tiene este dualismo? Que se vea, por ejemplo, la política o como algo intrínsecamente malo, como algo que está entregado al diablo, a los incrédulos, o ese sería un extremo, o el otro extremo sería que yo puedo participar en la política como cristiano, pero lo que yo haga ahí no tiene nada que ver con mi fe. No tiene nada que ver con principios cristianos porque yo estoy en la política, estoy en esta dimensión del mundo, ¿cierto? Que no se mezcla con las convicciones que yo pueda tener. Entonces, en uno y otro caso, lo que genera es que el cristianismo es barrido de la vida pública, no hay influencia de los cristianos en esta esfera política, ya sea porque esconden las convicciones, las ven como algo estrictamente personal, o porque no participan en absoluto de la vida política o la vida pública. Bien, entonces, eso también se relaciona con un movimiento conocido como fundamentalismo y lo traigo a colación porque este movimiento tuvo mucho auge en Estados Unidos a principios del siglo XX sobre todo y muchos de los misioneros que vinieron a Chile y a Latinoamérica en general a plantar iglesias venían imbuidos con esta convicción fundamentalista y así fue como iniciaron las obras que plantaron y eso fue lo que predicaron y eso entonces fue lo que aprendieron los hermanos acá y se educaron en esta visión fundamentalista. Y bueno, nace con una causa entendible, ¿cierto? Este movimiento porque estaba toda esta ola modernista, anticristiana, esta ola secularizante, ¿cierto? Que imponía la teología, digo, la doctrina o la visión de la evolución, evolucionista darwiniana, ¿cierto? Em, la teología liberal, em, una serie de creencias anticristianas secularizantes, la separación iglesia-estado, todo eso. Entonces hay una reacción o sobrereacción en la iglesia de querer protegerse ante esto, pero lo que hace la iglesia es, por así decirlo, abandonar el campo de batalla y atrincherarse, encerrarse en sí misma. Y se llama fundamentalismo porque se trata de reducir el cristianismo a algunas doctrinas fundamentales que yo debo confesar. Y debo quedarme ahí, ¿cierto?, defendiendo esas doctrinas fundamentales y resistir este apedreo de rancho que estamos recibiendo, si se puede decir de alguna forma, de parte del mundo, que nos está atacando con toda su furia y nosotros estamos resistiendo ahí encerrados, ¿cierto? Lo que genera una separación entre el cristianismo y la vida pública. Ya la iglesia se encierra en sí misma, renuncia a las universidades, renuncia a la vida política, renuncia a la academia, renuncia a participar en el discurso público y se encierra a sobrevivir, ¿cierto? Eso implica una actitud fundamentalista. Se centra en conductas moralizadoras más que en el evangelio. El cristiano se distingue por conductas que él guarda, ¿cierto? Cosas de las que se abstiene. Se abstiene del alcohol, se abstiene de fumar, se abstiene de bailar, ¿cierto? Y eso es ser cristiano, como no hacer ciertas cosas. Sin duda, en algunos casos estoy simplificando, no estoy diciendo que en este movimiento no haya cristianos verdaderos, pero sí que la actitud que adoptaron fue esta ante el mundo, de una separación radical, de una actitud escapista, de una huida del mundo, ¿cierto? En donde la iglesia se encierra en sí misma. ¿Y eso qué termina sucediendo respecto de la política? Por supuesto que los cristianos no participan de eso, porque eso está abandonado al mundo, es como un terreno ya quemado, ya abandonado al enemigo. Entonces,
no es un aspecto donde el cristiano pueda ejercer o desarrollarse, siendo que sí estamos llamados también, en la medida que podamos, a participar de esa esfera, de la vida política, de la vida pública. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Alguien quiere participar más de alguna forma? ¿Preguntas, comentarios? Sí, pastor. ¿Sí? Bueno, efectivamente, pastor, con lo que acaba de tocar, me identifico mucho el tema del fundamentalismo porque eh, puntualmente, aun cuando uno no profesa, muchas creencias que traemos con referente a la política vienen de eso, del fundamentalismo, de esa visión de que el cristiano no baila, de que el cristiano no toma alcohol y de que no participamos en la política. Ahora, eh, ¿cuál sería la postura recomendada y más bíblica para una persona o para un joven o para un adulto creyente que quiera participar en la política? Sí. Bueno, la verdad es que primero desarrollar una visión sólida del reino de Dios y, y de lo que hemos estado hablando, de esta visión de los dos reinos, de todo lo que implica, ¿cierto? La dimensión civil, providencial de la que hemos hablado, y por otro lado la visión redentora, y también leer mucho a cristianos del pasado. La verdad es que, por ejemplo, hace poquito escuchaba una exposición sobre el pensamiento de John Owen respecto de lo que estamos hablando. Y la verdad es que él tiene una cantidad increíble de escritos, ¿cierto?, sobre teología política. Y la verdad es que los teólogos, en la antigüedad, incluyendo, me estoy refiriendo acá también a los de la Reforma, ¿cierto?, a los de la línea reformada, puritanos, ellos hablaban sobre esto, sobre la teología política. Y la verdad es que, sobre todo con el triunfo del liberalismo y con la imposición de visiones como la fundamentalista, se va abandonando esta visión, ¿cierto?, de que el cristiano debe tener también una convicción sobre la autoridad civil, sobre la participación en política, y ya incluso se piensa que no se debe hablar de eso. O sea, se sospecha, si alguien está hablando de esto, y también es entendible la sospecha porque muchos pastores han caído en vicios como los que he mencionado antes, por ejemplo, del nacionalismo cristiano, o de un activismo político, pero moralista, más que cristiano. O sea, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con, sobre todo los debates que hubo del aborto, del matrimonio homosexual, de la ideología de género. ¿Qué ocurre ante eso? Bueno, algunos pastores, iglesias ven que hay políticos oponiéndose a eso y bueno, dicen, somos aliados, ¿cierto? Y los invitan a la iglesia y ahí se va confundiendo el plano político con las actividades de la iglesia propiamente tales, ¿cierto? Y entonces, debe haber primero una convicción sólida sobre la visión del reino de Dios en estas dos dimensiones, y debe haber también un rescate de todo lo que se desarrolló antes en cuanto a teología política, que es mucho. Hay todo un mundo ahí, y que está de alguna forma enterrado, bajo esta visión de que los cristianos no deben meterse en esos aspectos, en esos asuntos. Y desde la convicción cristiana, entonces, participar con libertad, tanto de la academia como de la vida, ¿cierto?, la vida laboral en sus distintas disciplinas. Si nosotros vemos también cuántos cristianos influyeron en el avance de la ciencia, ahí nuestro pastor Pablo ha estado investigando sobre eso, la hermana Dani Cordobés, cuántos cristianos han influido en el desarrollo de la ciencia, cuántos cristianos estuvieron detrás de, por ejemplo, aspectos filosóficos o teorías filosóficas. Y la verdad es que nosotros nos hemos olvidado de esto porque se separa la vida en el mundo bajo el pecado de los asuntos espirituales. Entonces creo que ahí hay un trabajo muy grande pendiente. Y de hecho, si uno se pregunta cuánta literatura hay disponible para nosotros, a la que podamos acceder comprando libros y todo eso, la mayoría de estos libros o no están editados ahora, o solo están disponibles a lo mejor en un escaneo así bien borroso de libros antiguos, pero es muy difícil encontrar material sobre esto. Están en inglés, por ejemplo, y no hay en español porque tampoco se va a vender mucho. Entonces hay un gran trabajo pendiente ahí, creo que
por lo mismo también les decía que esto, más que querer agotar el tema aquí, es una invitación a seguir profundizando. Es una invitación a poder edificar sobre esto que estamos hablando, más que el hecho de agotarlo en esta instancia. Eso, mi hermano. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa o preguntar. Pastor, Sí, quería hacer una consulta respecto a lo que usted decía en atención al liberalismo, al cristiano liberal. Si un cristiano quisiese participar en la política, ¿de qué manera pudiese aportar teniendo presente de las demás políticas, de los demás pensamientos? Porque como usted bien decía, el cristiano liberal va a decir, yo respeto tu posición, respeta tú la mía. Pero el hecho de no tener de ser un cristiano liberal, o no ser un cristiano liberal, mejor dicho, no torna al cristiano un poco autoritario en su pensamiento, porque me imagino que la política en este caso tiende a que debemos dialogar, debemos llegar a ciertos consensos. Entonces, dentro de esta estructura política, un cristiano con una visión reformada, no un cristiano liberal, no tendría cabida dentro de la política. ¿De qué manera se podría desarrollar un cristiano dentro del ámbito político sin caer en ser un cristiano liberal? sí, es una buena pregunta, hermano. Y creo que eso tiene que ver con que todo el marco de la política actual no está planteado desde el cristianismo. Y la verdad, en la historia difícilmente encontremos algo así. Y creo que la respuesta a eso va por ejemplos como el de José o el de Daniel, el de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que en su contexto actuaron como cristianos y fueron usados, bueno, en ese tiempo obviamente no se había revelado, no había venido Cristo como tal, ¿cierto? Pero actuaron en su identidad como miembros del pueblo de Dios, el pueblo del pacto, y así fueron usados y así fue requerido su servicio. Ellos fueron usados de esa forma. Y la verdad es que podemos encontrar ejemplos de cristianos que a lo largo de la historia también han servido en el ámbito público y lo han hecho como cristianos. Y ahí tenemos el ejemplo, uno de los grandes ejemplos de Abraham Kuyper en Holanda, ¿cierto? O Países Bajos, que él llegó a ser primer ministro siendo un convencido cristiano, reformado, ¿cierto? Reformado de la línea holandesa. Tenemos el ejemplo de William Wilberforce en Inglaterra, que fue integrante del Parlamento y él, desde esa convicción cristiana, él ejerció su labor allí. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos aún en la Nueva Jerusalén, no estamos en el reino consumado de Cristo. Y mientras vivamos en este mundo caído, no vamos a encontrar la horma de nuestro zapato, por así decirlo, no vamos a encontrar el marco ideal para ejercer nuestra vida pública, pero en este marco que tenemos, providencialmente, debemos actuar como cristianos y ejercer nuestras responsabilidades, tanto privadas como públicas, como cristianos. Y claro, eso implicará muchas veces que seremos despreciados, que seremos objeto de burla, de rechazo, de discriminaciones, pero Dios sabrá cómo nos utiliza. En algunos casos, quienes han actuado consecuentemente con su fe cristiana han sido hasta ejecutados, ¿cierto? O exiliados o desprovistos de sus bienes, o en otros casos han llegado a puestos de honor y así y ahí han sido usados. Nuestro deber es actuar desde nuestra fe, ¿cierto? Del Evangelio, y el resultado está en las manos del Señor. Pero vamos a tener que sostener lo que tengamos que sostener públicamente. El hermano Víctor levantó la mano. Sí, pastor. Yo quería mencionar que el ignorar los asuntos políticos, la cosmovisión política que entregan también las escrituras, de cómo debe ordenarse la sociedad, el gobierno, la nación, también le ha servido y le ha dado dividendos políticos a muchos sectores políticos en nuestro país, porque, digamos, el voto de los evangélicos para ello igual cuenta, y por la misma razón, el que no tengamos claras estas cosas hace a los evangélicos como
un grupo, digamos, de interés que mientras estemos en ignorancia de estas cosas, somos, digamos, más proclives a ser simplemente utilizados. Me Ujú, acuerdo hace mucho tiempo en el que, por ejemplo, éramos casi un grupo nada más que tenía que apoyar a cierto partido político. Y por lo general, si el candidato era evangélico, teníamos que ir todos por ese candidato, aunque ese candidato quizás no tenía claridad sobre estos asuntos de cosmovisión política que entrega la Biblia. Y así, por esta misma ignorancia, es que surgen también otros de otro extremo, como por ejemplo páginas como El Otro Canuto, donde hay, digamos, socialismo supuestamente cristiano, y de ambas veredas, de ambas veredas se distorsiona, se trastoca la verdad bíblica y a ellos les conviene en cierta manera que se mantenga una visión distorsionada y equivocada de lo que enseñan las escrituras sobre la política. sí, totalmente. Y vemos ahí a pastores que son verdaderos, lo voy a decir, es fuerte el término, pero son verdaderos perros serviles a ciertos sectores políticos. Están ahí al lado de ciertos candidatos, de ciertos gobernantes. Recuerdo, por ejemplo, es cosa de ver. El día 31 de octubre, el día de la Reforma, se hace un acto en La Moneda y ahí, ¿quiénes son los pastores que van? Esos pastores son escogidos a dedo y hacen discursos llenos de halagos y llenos de adulaciones a las autoridades que están ahí. Y entonces es vergonzoso realmente la utilización de los evangélicos en la política, pero ellos están esperando obviamente cuotas de poder, están esperando que instalen a su gente en puestos públicos que reciban ciertas remuneraciones, recursos. Entonces, claro, hay aquí una utilización, pero en realidad más que utilización, tristemente la palabra, insisto, es fuerte, pero es una prostitución de ciertos líderes religiosos por el poder y por el dinero. Así que el Señor ahí exponga a esos falsos y nos libre de ellos también. Em, Ahora, si nos vamos a las visiones en juego, hermanos, ya para ir cerrando la instancia. Tenemos por un lado, ya obviamente ustedes saben de quiénes estamos hablando. Tenemos por un lado en el candidato Cast, eh, al menos abuelo de pájaro, hermanos. Tenemos una fusión entre un pensamiento liberal y por otro lado visiones conservadoras, aunque cada vez se trata de esconder más el conservadurismo, ¿cierto? Y la verdad es que en este lado se reflejan ciertos aspectos de una civilización que fue cristianizada, o sea, de un occidente que fue cristianizado y se tratan de mantener esos aspectos ya sea por tradición o por costumbre, ¿cierto? O por convicción incluso de que es mejor una sociedad con ese tipo de valores, pero es importante, hermano, no confundir esa visión con el Evangelio. O sea, no se sostiene en virtud del Evangelio, sino que más bien está reflejando por gracia común algunos aspectos de la ley moral de Dios, pero no todos, ¿cierto? Ni tampoco eh, es con ese objetivo de promover, por ejemplo, el reino de Cristo. No hemos escuchado acá Viva Cristo Rey o algo así, ¿cierto? Sino que es más bien el reflejo de lo que fue una sociedad cristianizada, que incluso uno podría decir que en las intervenciones públicas del candidato se ha tratado cada vez más de dejar esto en la trastienda porque le quita votos, se considera que le quita votos o que puede traerle problemas. Entonces, vemos eso por un lado. Acá, por supuesto, hermanos, esta es una visión personal, alguno a lo mejor diferirá, pero también acá vemos ideas desde el liberalismo, desde una visión liberal, donde se inicia desde el individuo, como explicábamos, donde lo que destaca es la autonomía, que puede coincidir en algunas consecuencias con el cristianismo, pero que no es propiamente el cristianismo. Insisto en eso porque debe ser distinguido. El liberalismo es una cosa, el cristianismo es otra. Cuando usted ve a alguien que se opone a la ideología de género desde el liberalismo, a lo mejor usted va a decir qué buen argumento,
o estoy de acuerdo, pero no confundamos estar de acuerdo en las consecuencias o en los resultados con el fundamento para llegar a eso. Bien, entonces eso es importante. Y también hay un conservadurismo en algunas cosas, pero la base allí es moralista, no es propiamente cristiana. De hecho, cuando se lleva a la trinchera al candidato, se le pone contra la espada de la pared y se le dice, ¿usted quiere gobernar con la Biblia? La verdad es que la defensa es, no, si no necesitamos la Biblia para esto, ¿cierto? No, o no hablamos desde la Biblia. Entonces hay que ser claros en eso y sinceros. Si encontramos este tipo de situaciones con este candidato. Y por el otro lado tenemos comunismo, progresismo, ¿cierto? Que hay una candidata que pertenece a un partido que se confiesa abiertamente desde su declaración doctrinaria como partido como marxista-leninista. Y eso tiene que ver con una matriz de pensamiento, ¿cierto? Eh, Parte de un fundamento materialista. Niega que haya algo así como una dimensión espiritual. Es ateo. El fundamento de esta visión es ateo, atea, ¿cierto? Que implica negar a Dios. No hay algo así como un Dios realmente. Está la humanidad en este mundo material y donde hay una lucha de clases, que es lo que explica toda la historia, ¿cierto? La lucha de clases es ese motor de la historia que va explicando cada etapa de la historia y donde hay un pueblo que debe ser liberado de quienes los oprimen y para eso a la visión marxista se le agrega la variante leninista. ¿A qué se refiere esto? Que hay un partido político que es la vanguardia del pueblo. O sea, es como la punta de lanza, los que tienen que representar, llevar adelante a este pueblo, conducir al pueblo hacia su liberación por medio de la revolución. Ahora, esto implica creer en la dictadura del proletariado. O sea, por un lado, la lucha de clases, que lo que nos define como integrante de una sociedad es nuestra clase social a la que pertenecemos. Por eso, cuando un pobre vota por alguien de derecha, le dicen desclasado, porque es como que no se olvida de su clase social o no se identifica con su clase social, ¿cierto? Entonces, es la clase social la que define lo que yo debo pensar, a lo que yo debo apuntar, el proyecto que debo apoyar. Y el leninismo tiene que ver con este método de acción, ¿cierto? Donde hay un partido que es el que guía al pueblo, que lo conduce a esa revolución, que también es parte del pensamiento marxista. Tiene que haber esta revolución donde el pueblo pase a otro orden de cosas, ¿cierto? Donde el proletariado pueda dirigir su propio destino y eliminar esta clase burguesa, ¿cierto? Que los oprime. Entonces, todo este pensamiento, que estoy resumiendo mucho una vez más, es algo que se confiesa abiertamente en la declaración del partido al que esta candidata ha pertenecido durante algo más de 20 años, casi 30 años, ¿cierto? Entonces, es una matriz muy fuerte. Sabemos que además es un partido que, más allá de que se dice ateo, opera como una secta. Opera como una secta si usted incluso ha tenido la posibilidad de relacionarse con gente ya sea de la juventud comunista en las universidades o que pertenece al partido ya, digamos, propiamente tal, al PC. Son un grupo compacto, un grupo que actúa en bloque, al que hay que jurar fidelidad. De hecho, el juramento incluye estar dispuesto a morir por esto, ¿cierto? Entonces, es en realidad un pensamiento religioso, aunque secularizado. Bien, actúa propiamente como una secta, así como son personas que, entre comillas, evangelizan con su pensamiento y tienen que tener un compromiso personal, vital, con esta ideología. Bien, entonces, no es solo ateo, sino que es anticristiano. La muestra de esto, la muestra más clara, es que donde se ha impuesto el comunismo, la iglesia ha sido perseguida. Y ha sido perseguida, digamos, de manera brutal. En Europa del Este, eh, en, en la Unión Soviética, incluso en los países asiáticos como Corea del Norte, como China, como Vietnam, como Camboya, en todos los lugares donde se ha impuesto, en Latinoamérica, en Cuba.
donde se ha impuesto el comunismo, la iglesia ha sido perseguida. Y si sigue existiendo, ha sido reducida a una iglesia oficial, es decir, una iglesia que tiene que reconocer al partido, que tiene que rendirle pleitesía al partido, someterse al partido y predicar para el partido, finalmente. Entonces, me atrevo a decir que tanto el Islam como el comunismo son quienes más mártires cristianos tienen a su haber. O sea, los que han causado más muerte de cristianos por persecución en toda la historia. Estamos hablando de millones de cristianos perseguidos. Entonces es anticristiano. A diferencia de lo que observamos arriba, que más, por más que mencioné defectos o debilidades en el candidato Kast, no podríamos decir que tiene una visión anticristiana en la intensidad de la que estamos hablando acá. También está lo que se llama la moralidad woke o progresista, ¿cierto? Que implica una deconstrucción de la moralidad cristiana occidental. O sea, tenemos en la familia tradicional, el matrimonio tradicional, eh, el énfasis, por ejemplo, en la vida, por lo mismo la oposición al aborto, pero esta moralidad woke o progresista deconstruye todo eso y tenemos otra visión de matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio que ya no está definido como un hombre y una mujer, otra visión de familia, otra visión de la mujer, del hombre, de la sociedad, a tal punto deconstruye, que es lo mismo que al final destruir, que ya no sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. Y si usted le pregunta a una persona de esta línea que defina qué es una mujer, no va a poder definirlo. No puede. Y hay videos de eso incluso en internet rondando y es increíble cómo no pueden responder esa pregunta. Entonces, esa situación tenemos también aquí. Y el impulso revolucionario, o sea, la visión favorable hacia el uso de la violencia social como método de acción política. O sea, lo que fue el octubrismo, por ejemplo, es plenamente coincidente con esta línea porque se ve la violencia social como parte de la expresión política, que es legítima, y como forma de conseguir resultados, como forma de conseguir lo que están buscando. Entonces, estas son las dos visiones en juego y lo que tenemos que preguntarnos es también, ¿qué es lo que puede ser más coherente con esto? Con la petición que nos lleva la Escritura a que hagamos por las autoridades, ¿cierto? Que nos invita a pedir, ¿cierto? Nos ordena a hacer oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, digo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo 2, 1 al 4. Entonces, si Dios nos ordena pedir por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, nosotros debemos elegir autoridades que vayan en línea con esta petición, ¿cierto? Sería eh, contradictorio completamente orar por una cosa y decidir por otra y que vaya en contra de esa petición. Y notemos una cosa, que el Señor no nos manda aquí a buscar el martirio, por ejemplo, a tener un espíritu de ofrecernos para sufrir a propósito como cristianos en este mundo, sino que Él quiere que tengamos una vida tranquila, sosegada o quieta y reposada, dice Reina Valera, ¿cierto? Una vida en que la iglesia pueda disfrutar aquí en este mundo, expandirse, predicar la palabra y que otros sean salvos, ¿cierto? Porque en un contexto de persecución, de aflicción, de hambre, de muerte, de tiranía, no es la misma expansión de la iglesia. Entonces, debemos escoger por ese candidato que más más se ajuste, ¿cierto?, a esta petición que estamos haciendo o que vaya en línea con esto. Ahora, hermano, yo he evitado hacer un pronunciamiento por un candidato. O sea, yo he evitado eso y creo que no es mi rol como pastor decirles voten por. Creo que esa es una libertad y una responsabilidad que ustedes deben ejercer delante del Señor. Ahora, sí es cierto que más allá de que hay dos visiones y que ninguna es propiamente cristiana, no significa que da lo mismo cual. Y no significa que sea legítimo votar por ambas. Creo que no podemos votar
por una visión que sea anticristiana abiertamente, o sea, que declaradamente sea anticristiana no solo en su doctrina, sino que en su práctica. Y que se ha demostrado así en los lugares donde se ha impuesto esa visión. Pero por otro lado, yo no puedo decir, tiene que votar por tal candidato o este es el candidato de los cristianos, porque tampoco existe tal cosa, al menos en nuestro contexto actual. Y de hecho hemos tenido candidatos que han dicho yo soy el candidato de los evangélicos y que han sido tremendamente engañosos y decepcionantes en la forma en que han ejercido esto. Entonces, antes de pasar a las conclusiones, ¿alguien quiere agregar algo más, hermanos? Tenemos dos preguntas de YouTube. Dice, Pastor, en ocasiones diferentes planes de gobierno transgreden leyes morales de Dios. En ese caso, ¿es sabio escoger aquella que las transgreda en menor medida y a cuáles se le debe dar prioridad? Y Sí, leo la otra al tiro. bueno, ¿Puede un cristiano ser parte de un partido político o iniciar un partido político y promoverlo en su congregación? bien. Mi hermano Isaac, no sé si levanta la mano porque quiere responder alguna pregunta, aportar en eso o quiere decir otra cosa. Un comentario, Ya, pastor. dele nomás. Bueno, veo que algunas aparecen acá en las conclusiones, pero primero agradecer, pastor, por estos fundamentos de cómo pensar nuestra fe aplicada a este ámbito, a lo político. Y me parece que uno de los aspectos que también es importante, uno de los aspectos a los que nos ayuda a tener un fundamento de aplicar nuestra fe, de tener una sólida cosmovisión es no confundirnos con el tema de las famosas etiquetas que hoy día existen. Hoy día todos aquí quienes estamos presentes sabemos que prácticamente se ha vuelto un tema identitario etiquetar a la gente. Este es de A, este es de B, este es de izquierda, este es de derecha. Y frecuentemente en las redes sociales o en conversaciones sobre esto, me parece a mí, caemos en una pequeña trampa que se nos pone por delante, que es que si votamos por eh, estar en contra del aborto, si votamos contra la ideología de género, entonces somos de derecha. Y entonces se nos cataloga como tales. Y la verdad es que nosotros, como nuestra fe, si ponemos las cosas en perspectiva histórica, el cristianismo no tiene nada que tributar a la derecha. La derecha es un movimiento político que, como bien explicaba el pastor, surge en el contexto de la Revolución Francesa, es decir, no más allá de 250 años, y nosotros tenemos una cultura ética milenaria, entonces es atemporal, es anacrónica esa acusación. Entonces, creo que no debemos caer en ese error de, así a buena y a primera, decir, bueno, esto nos hace ser más de izquierda o esto nos hace ser más de derecha. Nosotros somos creyentes y lo que estamos haciendo es construir u ordenar una cosmovisión conforme a nuestra fe. Y en virtud de eso, una de las primeras cosas a la que esto nos ayuda es que también dentro de creyentes, a veces está este debate, que me parece que alguien lo estaba preguntando por ahí, si es válido votar por un mal menor. Me parece que esa, esa manera de pensar tiene que ver justamente con hacer tributar a nuestro cristianismo a posturas políticas de izquierda o derecha. Nosotros no votamos por el mal menor, nunca escogemos el mal menor, nosotros escogemos el mayor bien posible. Y eso es algo que hacemos a conciencia. Ciertamente no votamos necesariamente por creyentes, ni gente que busca hacer buenas obras, según hemos entendido las buenas obras, es decir, que glorifican a Dios, que son conforme a la Escritura, que nacen de un corazón regenerado, pero nosotros no votamos por males, votamos por bienes mayores. Luego, si el resto de alguna candidatura no coincide con nuestro cristianismo
o incluso en algunos elementos puede ir en contra, eso ya no es responsabilidad nuestra. No estamos votando por ese resto de ámbitos, sino por aquellos que coincidan con lo que a nosotros como creyentes se nos ha llamado a ejercer en la regla de oro, que es el amar al prójimo y que en nuestro voto a conciencia podamos glorificar al Señor. Así que, en resumen, vernos fortalecidos en esta cosmovisión nos implica no caer en esa trampa de, por tener ciertas posturas, somos de uno u otro lado. No está nuestra identidad ahí. Eh, y despejar este tema de que nosotros no votamos por males, sino que votamos por el mayor bien que podamos identificar en una candidatura en un momento electoral determinado. Gracias, hermano. Gracias. Es importante eso de la etiqueta, porque a veces uno puede decir, bueno, tal sector, por ejemplo, se está oponiendo a la ideología de género y por tanto, como estoy de acuerdo en eso, debo apoyar a todo lo que hagan o debo identificarme personalmente con ellos. O si es que ese sector son los fachos, entonces yo soy facho. Eh, realmente no, nuestra identidad no está allí, nuestra identidad está en la palabra, está en ser parte de la iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Siempre vamos a ser una nación dentro de otra nación y nuestra comunión va a estar primordialmente, nuestra comunión en realidad va a estar exclusivamente con la Iglesia de Cristo. Podemos tener acuerdos en ciertos aspectos, en ciertas conclusiones, pero en los fundamentos extrañamente o escasamente van a poder estar de acuerdo porque un movimiento que no es cristiano no va a partir de un fundamento propiamente cristiano. Entonces, siempre debemos resguardar nuestros fundamentos y desde allí llegar a nuestras conclusiones. Y por lo mismo, respondiendo a una de las preguntas, si es que un cristiano puede participar en un partido político, depende del partido político, si es que en su visión doctrinaria es compatible, digamos, con el hecho de que un cristiano pueda militar allí. Hay partidos que pueden ser compatibles, que dejan abiertas ciertas cosas, ¿cierto? Donde sí se puede ejercer de alguna forma como cristiano, mientras que otros hacen declaraciones que si yo las firmo, estoy negando mi fe, ¿cierto? Entonces, debo ver eso primero. Yo al firmar la declaración que implica sumarme a ese partido, niego mi fe. Si lo hago, no puedo ser parte de ese partido, pero el partido sí puede ser instrumental para que yo, como siempre actuando como cristiano, pueda ejercer un rol en la esfera pública, pero no comprometiendo mi fe. Ese va a ser siempre el dilema del cristiano, que no implique comprometer su fe. Y por otra parte, la otra pregunta decía relación con que hay algunos aspectos de un programa que violan la ley moral. Bueno, o en ambos programas se viola la ley moral. Habría que ver en qué consiste eso. La verdad es que no sé específicamente a qué se refiere o qué punto de la ley moral se viola en uno y en otro caso. Sí, en el caso del comunismo, se va a violar el no robarás, sin duda, también la visión materialista y atea va a implicar negar al Señor, obviamente. En el caso del liberalismo, lo que se va a dejar es abierto a la definición propia. Y ahí lo que vamos a tener que hacer como iglesia, el trabajo que vamos a tener que hacer es predicar el Evangelio y generar a través de la predicación del Evangelio y a través del crecimiento de la iglesia una mayor influencia, pero nosotros no vamos a poder cristianizar la política. O sea, la política no es un ente con personalidad. Nosotros podemos evangelizar a personas y que personas se conviertan al Señor, pero incluso gobernantes, Dios así lo quiera, ¿cierto? Que gobernantes, presidentes, ministros se conviertan al Señor, pero el gobierno como tal o la política como tal no es algo que se pueda redimir. Porque no, en realidad basta que llegue otro después y adopte otra línea y cambie de pensamiento, cambie la línea que se está adoptando, ¿cierto? Entonces, ahí debemos tener cuidado de creer que, por ejemplo, la política como tal la podemos redimir, porque eso va, incluso tiene que ver con los dos reinos.
el reino de o la dimensión civil del reino de Dios no tiene que ver con ejercer una autoridad espiritual. No estamos eligiendo un pastor, por ejemplo, no estamos eligiendo un diácono, sino que estamos eligiendo un magistrado civil. Y en ese sentido, lo que debe hacer es castigar el mal y animar o proteger al que está haciendo el bien. La autoridad de la iglesia es distinta, ahí sí estamos hablando de un plano espiritual, pero sí lo que creo que nos puede ayudar es la petición de que vivamos quieta y reposadamente. Eso implica que la iglesia pueda establecerse, pueda florecer, pueda evangelizar, pueda abrir la palabra, pueda adorar en paz y debemos elegir al candidato que más se avenga con ese fin. Eso es lo que creo que podemos concluir a la luz de la Escritura, aunque hermanos, por supuesto, la invitación a seguir hablando sobre esto, a seguir meditando, profundizando, porque esta instancia es introductoria y es más bien una invitación. Si puedo pedirles que lo tomen de una forma, es que sea una invitación a seguir profundizando en estos asuntos. Y por lo mismo, ya concluyendo, ante esta instancia debemos decidir en libertad de conciencia. O sea, ni la iglesia ni los pastores pueden imponerle un determinado voto, porque es una responsabilidad que tiene usted delante del Señor, lo que no significa que toda opción es igualmente válida. No están si las pusiéramos en una balanza, no pesan lo mismo. Eh, hay opciones más eh, favorables a que la iglesia pueda seguir desarrollando su tarea y otras menos. Y debemos escoger una opción conforme a las directrices de la Escritura, como veíamos, y esto es muy importante. Nuestro rol en la sociedad va más allá de escoger entre estas dos opciones. Su identidad no es cast, su identidad no es jara, así como cuando hablamos del apruebo y el rechazo, su identidad no es apruebo o rechazo. No estamos encerrados en estas categorías, sino que nuestra identidad es la que nos da el reino de Dios, el ser parte de la iglesia, y debemos ir mucho más allá de esto y preocuparnos también de eh, seguir orando por las autoridades, como dice acá, y buscando primero el reino de Dios. Ese es nuestro llamado y en ese marco ejercer también en la vida pública, allí donde seamos llamados, incluso si es llamado a un cargo de elección pública, ¿cierto? O a asesorar políticos, pero siempre así como lo hizo Daniel, como lo hizo José, actuando como cristianos. Eso, mis hermanos, no sé si hay algunas palabras finales de parte de alguno de ustedes, preguntas o aportes finales. Bien, vamos a orar entonces y gracias, hermanos, por haberse sumado. El Señor nos permita seguir siendo fieles a Él y que eso también se refleje el día domingo. Bendito Dios, gracias le damos por este tiempo, gracias por el medio que usted ha provisto para que podamos conectarnos y tener esta reflexión. Ayúdanos, Señor, a que a través de esto nos veamos motivados a seguir profundizando en su palabra, a seguir descubriendo todo lo que ella dice sobre este aspecto de nuestra vida pública, Señor, el gobierno. Ayúdenos, Señor, a ser fieles ante todo, a reconocer que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos parte de la iglesia y esa es nuestra identidad, que somos sus hijos, rescatados, Señor, de, mm, del mundo bajo el pecado para vivir ahora de manera santa. Y le pedimos, Señor, que nos ayude también para tener gobernantes que puedan reconocer que usted es el Señor, que puedan rendirse a sus pies, Señor, que puedan castigar el mal y promover el bien. Líbrenos de gobernantes impíos, Señor. Haga como pidió David sobre Agitofel, haga necio el consejo y la acción de quienes quieren imponer una visión anticristiana, de quienes quieren llevar al país por una senda de rebelión contra su palabra y de alejarse cada vez más de lo que ha sido la fe, Señor, en el Evangelio. Por favor, ayúdenos, Señor, y tenga misericordia de nuestro país, de nuestra iglesia. Escúchenos, por favor, como hijos suyos. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Que descansen.